Hola a todos y bienvenidos a Third Collector. En esta ocasión vamos a hablar de cine. Quiero aprovechar este canal que aunque es para hablar de antigüedades y coleccionables, quiero aprovecharlo también para hablar de cine, el cual es una de mis pasiones. Quiero hablar de cine de autores que me gustan, que no son muy conocidos, sobre todo en esta parte del mundo, y no hay mucho contenido sobre ellos en español y que además, bueno, sus películas no sean tan fáciles de conseguir o tan de fácil acceso. En este caso, no es el caso. Las películas de este director no son difíciles de conseguir. Pero bueno, vamos a empezar primero con el director Andrei Zvyagintsev, director ruso de 61 años, probablemente el director más conocido de Rusia de este tipo de cine, cine de autor en general. Me parece que es el más conocido o el más galardonado. Tiene pocas películas, a pesar de que tiene ya una extensa carrera de más de 20 años, y bueno, él eh, no está tan en activo. Así que vamos a hablar primero de sus trabajos y vamos a comenzar con El Retorno de 2003. Esta es su película debut. Su trabajo me parece que fue bastante conocido en inicios de los 2000, sobre todo en esta parte del mundo y creo que también en Europa. Me parece que es una película conocida. Mm, es un muy buen debut y marca una época donde tal vez se le había perdido el hilo a qué estaba haciendo Rusia en cuanto a cine, obviamente por los cambios que surgen en los noventas, y también porque antes de eso la mayoría de cine, al menos del que yo conozco o por el que se conocía la Unión Soviética, es por un cine más político y demás. Y bueno, esta película ya muestra temas más de familia y parece como una película europea de la época. Ya tiene más como esa aura. Es una buena película, toca temas de familia, en este caso dos niños, los cuales han sido criados por su madre la mayoría de su vida y no conocen a su padre más que por fotos. Su padre llegará a la zona donde ellos viven y esto generará muchos cambios en su vida. Es una película que toca aspectos filosóficos de la relación entre hijos y padres, sobre todo entre varones. Y es una película con una atmósfera muy pesada, se siente muy oscura, está muy bien lograda. También, aunque la película no se siente que sea de alto presupuesto, se siente bien técnicamente. Siempre vamos a ver esos colores negros con azul, eh, un ambiente como de penumbra. En general, muy bien. Estos niños de la película se irán en un viaje con su padre, del cual desconocemos el motivo al inicio de la película, lo cual también me parece un muy buen aspecto que le agrega tensión y formalismo al desarrollo de la misma. Si bien no tiene un guión muy fuerte o no es el fuerte de la película mantiene una constancia bastante buena y es un trabajo muy redondo, una buena película. La recomiendo sobre todo para entender esta nueva etapa del cine ruso. Entonces, El Regreso de 2003 de Andrei Zvyagintsev la voy a catalogar como una buena película. Continuamos con The Banishment o El Destierro, creo que se llama en español. Y es una película que tiene muchas cosas buenas de la anterior. En esta ya no tendremos solo la atmósfera oscura solamente, sí habrá partes, sobre todo en ciudad, donde sí se notará ese aspecto pesado de la sociedad, pero también la película tiene muchas partes en la zona rural en la cual la fotografía está muy bien, muy cuidada, muy detallada. Me parece un buen trabajo técnico. Acá todavía se siente el bajo presupuesto y es una buena película técnicamente. Me parece que muy al inicio de la película se siente que es muy buena, pero aquí el guión sí falla, sobre todo al final de la película. Los últimos
40 minutos o la última hora, no recuerdo bien, se siente que no calza, o más bien que está ajustada a la fuerza. Me parece que ahí sí flaquea bastante la película. Mm, es un buen segundo trabajo, pero me parece que no es para nada su mejor trabajo. Aquí hay muchas referencias al cine de Tarkovsky, sobre todo a la película del espejo, me parece que es la que más. Y es una película con muy buena puntuación, pero bueno, en mi opinión me parece que flaquea bastante. Y bueno, es una lástima porque muy al inicio se siente como un muy buen trabajo. Entonces, para mí, The Banishment es una película regular, con buenos aspectos técnicos y artísticos, pero que decae bastante, sobre todo en su última hora. Seguimos con Elena de 2011. En esta película se nota un salto técnico muy grande y también de presupuesto. Es una película que toca los temas de familia, el tema del alcohol, el tema de la vejez, pero ya se siente como una película europea normal, como una película noruega del 2010, película sueca. Si bien se entiende que están en Rusia y demás, pero bueno, acá también es por el tema de que se va a ver tanto la parte con menos dinero de Rusia como la parte también ya más clase alta o media alta. Entonces, bueno, en esas partes sí, unas partes se siente como muy europea y es una película buena. Me parece que el personaje femenino es bueno, tal vez un poco seco, un poco muy serio, pero técnicamente está muy bien, pero sí me parece que ya se siente como un cine que arriesga poco. Me parece que es su película que menos arriesga. El final me parece como que no me genera nada, no me aporta nada, pero no es una mala película, pero tampoco es algo que recomendaría ver. Obviamente, si alguien quiere ver todo el cine del autor, por supuesto, pero me parece que sí es su menor trabajo en calidad. Es una película que no tiene malos reviews, pero no me parece su mejor trabajo. Así que Elena para mí también es una película regular, muy regular, y sobre todo por eso, porque se sienten como otras películas, ¿verdad? De Europa. Continuamos con Leviatán, su película más galardonada y más conocida, una película bastante polémica en Rusia y creo que es bastante conocida en Rusia, lo cual me parece curioso. Pero bueno, el tema por el cual es conocida es obvio. Esta es una película de crítica social, igual toca los temas de familia. Básicamente hay una familia la cual vive en una zona como de mar, bueno, de playa, y hay unos políticos, principalmente como se puede decir el alcalde o la jefatura del municipio, como sea que lo llamen en sus países, quiere una propiedad que es parte de esta familia y bueno, esto va a desatar muchos problemas familiares y toca muchísimos temas. Es una película muy profunda. Acá el director eh, se mete con muchas partes de la sociedad rusa, eh, críticas al partido político de Vladimir Putin, críticas o mofa de líderes soviéticos anteriores, o sea, de las épocas de la Unión Soviética, críticas a la policía, la corrupción como mecanismo que está en todas las áreas de la sociedad, a los partidos políticos, incluso el tema judicial también, el cual me parece que lo refleja de una manera muy interesante toda cómo funciona el, el aspecto jurídico en Rusia. Es una película que sí toca todas las fibras de la sociedad. Es una película técnicamente está muy bien, igual que Elena, digamos, ya se siente el presupuesto. A lo que he escuchado, esta película fue financiada por Rusia, pero obviamente no sabían bien de qué se trataba, pues que es una película que va muy en contra de sobre todo del partido y porque también hace una crítica a la Iglesia Ortodoxa bastante fuerte. Y sí, es un muy buen trabajo, es su película más galardonada. Hace muchos años que no la veo, quisiera volverla a ver,
pero es para mí un excelente trabajo, muy buen trabajo. Y nada más que decir, la recomiendo. Leviatán, muy buenos actores también. Aquí se ve que ya hay más profesionalización en los actores, aunque en Elena también ya se siente ese tema. No así en sus primeras dos películas, pero sumamente recomendada. Leviatán de 2014. Una muy buena película. Continuamos con Loveless, una película que toca los temas familiares y un tema muy pesado debido a que va a haber una víctima muy trágica en esta película, pero el desarrollo es muy bueno. Aquí se vuelve a sentir esa pesadez, pero ya no tanto por los colores oscuros o la atmósfera, sino por los temas que toca, la relación que toca. Eh, es un tema que retrata muy bien aspectos de la sociedad mundial, no solamente de Rusia. Normalmente, volviendo un poco al tema de Leviatán, normalmente hay ciertos cines que en mi opinión, o ciertas películas que no son de Occidente, bueno, no solamente de Occidente, porque en Latinoamérica también, pero hay películas de crítica social que muchas veces este, hacen crítica de muchos aspectos y tal vez retratan a las personas que se puede decir normales o comunes o de X clase social como santos, y en mi opinión eso hace que este tipo de cine pierda mucho, sobre todo en Latinoamérica. Muchas veces hay películas que pierden muchísimo por eso, en mi opinión, que se sienten como muy, muy panfleto, muy, no sé, incluso infantil, pero tanto Leviatán como Loveless son películas que retratan muy duro a la sociedad como tal, sin caer en la lágrima fácil o sin caer en clichés. Me parece que son muy buenas películas en eso. Y sí, esta es una película que le tengo mucho cariño, me gusta mucho, a pesar de que no creo que sea mejor película que Leviatán. Obviamente no es tan profunda, prácticamente aquí se toca un tema o uno o dos temas, lo mucho, no es como Leviatán, donde hay toda una estructura, toda una planificación. Y bueno, acá el guión también es más simple, pero es una película que lo que busca generar lo consigue y me parece una muy buena película, me gusta bastante. Y sí, Loveless de 2017 es su último trabajo. Lastimosamente es un director que no es tan constante y bueno, este es su último trabajo porque a lo que entiendo en pandemia él estuvo muy grave de salud, por lo que todos esos años no ha hecho cine. Me parece que para el año siguiente, en 2026, viene una nueva película que a lo que he leído por la sinopsis parece que va a ir más como por el lado de Leviatán, una película más de ese estilo. Pero bueno, Loveless es una película, en mi opinión, muy buena, le tengo mucho cariño. Y bueno, terminamos con la filmografía de Andrei Zvyagintsev, director ruso. Quiero hacer más directores de los cuales tal vez me falte solo una película o dos a lo máximo y que pueda hablar de ellos y que sean directores que me interesan y que sé que no hay mucho contenido sobre ellos. Así que gracias por vernos y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.